Buenas tardes a todos, mi nombre es Martín Torres Dugan, voy a estar a cargo del taller de bioestimulantes, panorama actual y brechas de conocimiento. Es un gusto estar nuevamente en el Congreso de APRESID en este año tan especial, en un formato virtual. Como saben, estos talleres tienen dos partes, una pequeña presentación cuyo fin es introducir al tema que vamos a estar cubriendo y después, hacia el final, vamos a tener un espacio para preguntas. Así que les recomiendo que vayamos contando esas dudas, esas inquietudes que vayan surgiendo como para tenerlas a mano en esa instancia. ¿eh? Vamos entonces a comenzar a cubrir un poquito esta pequeña introducción que les estoy comentando, del tema de los bioestimulantes y un poco cuál es la situación actual de su uso y un poco lo que nos falta saber y demás, ¿sí? Que va a ser un poco el eje principal de lo que voy a estar mostrándoles, ¿sí? En primer lugar, algo que es importante tener en cuenta es, bueno, qué son los bioestimulantes, cuáles son las diferencias con los biofertilizantes, que a veces son palabras que parecen parecidas, pero realmente no lo son. Por un lado, es importante tener en cuenta que los biofertilizantes son aquellos productos que tienen organismos vivos dentro de su formulación, ¿sí? Ahí vemos ejemplos que todos ustedes seguramente conocen, fijadores de nitrógeno, micorrizas. Hay, digamos, muchos organismos que no son nuevos, ya tienen muchas décadas de conocimiento y de investigación, pero en los últimos tiempos tenemos mayor cantidad de formulaciones y mayor conocimiento sobre cómo funcionan estos materiales a nivel de los cultivos y demás. Cuando uno habla de bioestimulantes, en general lo que debemos decir es que son productos que tienen dentro de su formulación organismos y sustancias que estimulan el crecimiento de los cultivos y eso puede mejorar la productividad y la calidad. En el sentido que yo voy a estar entonces cubriendo este tema en esta breve introducción, vamos a estar refiriéndonos a este tipo de materiales que pueden combinar tanto sustancias como organismos vivos, y ahí tenemos algunos ejemplos en la parte superior derecha de esta diapositiva, productos que incluyen aminoácidos, ácidos orgánicos, promotores del crecimiento, extractos de algas. Hay distintos tipos de bioestimulantes, ¿sí? Pero eso es un poco desde el punto de vista conceptual, de qué estamos hablando cuando hablamos de biofertilizantes o de bioestimulantes, ¿sí? ¿Por qué crece tanto? ¿Por qué hay tanto interés en el segmento de los bioestimulantes? Fundamentalmente hay una serie de factores, drivers, digamos, que están observándose a nivel global que hacen que haya un incremento muy, muy considerable del uso de bioestimulantes a nivel global y a nivel también de las regiones en el mundo, ¿sí? Fundamentalmente, el consumo actual más importante se está dando en Europa, pero en América Latina y en los países de Asia-Pacífico se está viendo una gran demanda. Y básicamente, si bien no voy a estar mencionando cada uno de estos drivers, vale la pena hacer un comentario breve y general que lo que uno observa es, digamos, mayor demanda de los consumidores, digamos, del público en general, hacia productos de tipo natural, y eso se ve a nivel de todos los ámbitos a nivel mundial. Y desde el punto de vista de los bioinsumos o de los agroinsumos, se está viendo también una mayor demanda de productos de origen biológico o aquellos productos que se obtienen de procesos que en sí mismo puede generar un pasivo ambiental y que podemos utilizarlo entonces para formular productos biológicos. Ahí hablo de la economía circular y demás. Pero eso por el lado de la demanda, hay una demanda de productos de este tipo. Eso se está viendo como un proceso ya social prácticamente. Y por otro lado, vemos también una justificación académica de este tipo de productos en el sentido de que, digamos, cumplen un rol bastante significativo en la mitigación del cambio climático, porque muchos de estos bioestimulantes permiten mejorar el comportamiento de los cultivos, sobre todo frente a estreses abióticos, ¿sí? Altas temperaturas, sequías, etc. En ese sentido, digamos, es una herramienta interesante que disponemos para complementar entonces a lo que ya conocemos como otros tipos de productos, como fertilizantes, enmiendas y demás, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta figura, nos encontramos con un gran mundo cuando nos referimos a
bioestimulantes, ¿sí? Tenemos distintos tipos de productos, es algo que es característico de este segmento, hay mucha oferta de distintas formulaciones, distintos principios activos, y eso hace que el agrónomo realmente tenga que prestar atención en cuanto a cómo realmente seleccionarlos y cuál sería el posicionamiento de estos materiales. Más allá de cada uno, que después podemos discutir si hay algunas consultas particulares para cada grupo, ya sea fitohormonas, extractos de algas o productos que tengan, digamos, distintos componentes, todos estos bioestimulantes tienen un factor común que en general producen efectos moderados en el rendimiento de los cultivos. Cuando uno observa revisiones o metaanálisis en las distintas publicaciones, vemos que en general los efectos son moderados, ¿sí? Efectos que pueden estar entre el 5 al 7% en cuanto a aumento de rendimiento, ¿sí? Y también vemos en muchos casos mejoras en la calidad de los productos cosechados, que es un aspecto también importante para considerar. Entonces, desde el punto de vista del agrónomo, es muy importante ver realmente cuáles son los antecedentes científicos disponibles para cada uno de estos productos, porque no para todos disponemos de cómo funcionan estos materiales y de los modos de acción y demás. Pero hay bastante, digamos, avance en las investigaciones en varios de estos productos, o mejor dicho, en varios de estos ingredientes activos, y uno ahí tiene que considerar, digamos, tanto los antecedentes en publicaciones, los antecedentes en cuanto a ensayos locales, y también la calidad de los productos y el proveedor también, ¿no? Porque en esto, al haber tanta diversidad en los ingredientes activos, es muy importante también lo que es control de calidad de los procesos en las plantas que producen estos materiales. Me refiero a las plantas de elaboración. Entonces, tanto la calidad del producto, en términos de que mantenga su conjunto de ingredientes activos funcionando de la misma manera, eso va a ser un buen predictor de cómo va a estar funcionando en términos agronómicos, ¿sí? Porque si hay variaciones en la calidad de los productos, puede haber variaciones en la performance agronómica también. Pero en términos generales, los efectos en general son moderados, y desde ese punto de vista debemos considerar a estos materiales como complementarios de los fertilizantes, ¿sí? O de los productos de tipo más nutricionales, ¿sí? Complementan a esos materiales. Solamente para mostrar algún ejemplo, ¿sí? En el cultivo de maíz, aquí le estoy mostrando simplemente un patrón de respuesta de productos que tienen que ver ya sea con un contenido de nitrógeno específico, con calcio, que es este material que acá lo abreviamos como FFN, que es un producto foliar, que está en la figura de la izquierda, y hacia la derecha es un complejo nutricional que incluye distintos nutrientes y fitohormonas, ¿sí? Y vemos cómo en el mismo cultivo y en una misma región de estudio, los efectos en las respuestas pueden ser bien distintos. En la figura superior izquierda vemos que las respuestas a este producto foliar de base nitrogenada y que tiene calcio soluble mejora el rendimiento de maíz, sobre todo en ambientes que podemos considerar de bajo potencial. En ese sentido, mejora un poco la oferta de nitrógeno que puede tener ese cultivo en ese tipo de ambientes. Por el otro lado, vemos que en la figura de la derecha, un producto de tipo complejo nutricional con fitohormonas, por el contrario, genera una mejora de la productividad en ambientes de mayor potencial. En este caso, entonces, parecería tener que ver más con un mejoramiento en lo que es el balance nutricional de este cultivo en estos ambientes de mayor productividad, y la posibilidad entonces de proveer un mayor balance de esos nutrientes, que se traducen en términos generales en este tipo de materiales que incluyen fitohormonas, se explica por un mejoramiento de lo que se llama balance hormonal, ¿sí? Cuando un cultivo está sometido a distintos estreses, o hay restricciones de oferta, por ejemplo, de micronutrientes o mesonutrientes, en este caso, por ahí, la aplicación de hormonas en concentraciones y en relaciones muy específicas, como fue este caso, mejora la adquisición de esos macro y micronutrientes, también ya sea disponibles en el suelo o aquellos que puedan estar aportándose a partir de esta formulación. Entonces, simplemente es un ejemplo de cuáles son los patrones que podemos tener. Cada tipo de formulación, digamos, o cada conjunto de ingredientes que pueda tener este tipo de biofertilizantes, mejor dicho, de bioestimulantes, van a producir una serie de efectos específicos, y esos patrones de respuesta pueden ser variables. Así que esto fue una pequeña introducción, y la idea es tener digamos, en el espacio para preguntas mayor posibilidad
de profundizar en algún producto o en algún tipo de material que ustedes estén más interesados. Les agradezco muchísimo la atención y entonces ahora vamos a pasar le paso la posta al moderador para que podamos tener este espacio para preguntas y seguir entonces discutiendo más sobre estos temas. Bueno, muy buena la presentación. Me tengo que disculpar porque me dicen que no salió el audio en la presentación de Martín, así que te pido disculpas, Martín, cosas de esta nueva normalidad que sabrás bien comprender. Voy a volver a presentarlo a Martín muy brevemente con su CV para que todos estemos sabiendo quién fue el disertante que tuvimos recién, aunque la verdad es que, aunque no nos conocíamos personalmente, Martín, vos sabés bien que ya te tenemos bien ubicado en el sector. Martín es ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias del Suelo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de Tecnoagro desde hace 14 años. Está realizando investigación y consultoría en temas de fertilidad de suelos y fertilidad de cultivos. Es profesor de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es profesor en el Instituto Superior de Enseñanza de Estudios y Extensión Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina. Fue coordinador de comisiones científicas y es actual miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Y fue también miembro de las dos chacras APRESID, una la chacra San Luis y la chacra Bragado Chivilcoy, como integrante de la mesa de expertos. Así que ahora sí, hecha la presentación formal y ahora con el audio, me dicen, creo, funcionando bien, me permito trasladarte algunas preguntas del público, Martín. Una primera es bastante amplia y se refiere a si conoces experiencias o te animarías a contarnos sobre las experiencias que hay en Argentina en el uso de este tipo de productos en cultivos extensivos. Ahí meto un comentario yo. Entiendo que en cultivos intensivos está más difundido. No sé si nos podés ampliar con respecto a los cultivos extensivos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por tu introducción, por tu presentación. Hola a todos los que estén del otro lado, que no los veo, pero bueno, bienvenidos también. Es una buena pregunta. Lo que uno ve en los últimos años es un gran crecimiento en el uso de los bioestimulantes a nivel mundial y también en América Latina y en Argentina, particularmente Argentina y países de América Latina. Somos uno de los países que más se consumen este tipo de productos a nivel agropecuario. Y la verdad es que cada vez hay más experiencias en cultivos extensivos, sobre todo lo que es maíz, trigo, soja y demás. Lo que se está viendo es que mucho de la información que se venía generando en el rubro de los bioestimulantes se habían concentrado más bien en reportes por ahí no tan académicos y eso hizo que por ahí en las últimas décadas en general estos productos se los miraba a veces como con con un ojo un poco crítico, en el sentido que no estaba claro cuál era realmente el funcionamiento, cómo estaban generando valor en los cultivos. Lo que uno ve hoy, que hace algunos pocos años, no tanto, 5 a 10 años diría yo, se ve un cambio hacia, sobre todo desde el punto de vista académico y del sistema científico, se empezaron a hacer congresos internacionales, se empezó a jerarquizar un poco la relevancia de estos productos, sobre todo, pero no necesariamente solo, para lo que es el manejo de lo que sería el estrés abiótico en plantas, ¿no? El manejo de condiciones de estrés abiótico. Y en la Argentina hay muchas empresas que están posicionando o que están desarrollando agronómicamente productos. Y uno los puede, hay como mostré en la pequeña introducción, hay distintos grupos, ¿no es cierto? Y en general uno tiene que tratar de no marearse por los contenidos, por los ingredientes que tienen estos productos, sino más bien tener en cuenta cuál es el impacto, ¿sí? En lo que es el rendimiento de los cultivos, en lo que es la calidad de los cultivos, y en ese sentido hay un montón de experiencias que muchas se han comunicado en publicaciones técnicas, y hay otro grupo enorme de trabajos que quizás no son tan conocidos, pero que sí están siendo generadas por empresas de primer nivel internacional, que tienen centros de laboratorio, que tienen centros de investigación aquí en Argentina, afuera, y en ese sentido lo que se ve como resumen es
No sé si se escucha lo que estoy hablando. ¿Sí? Sí, yo te escucho. Bueno, cualquier cosita me avisan, porque a veces pasa. Como es un poco de estos trabajos, lo que uno ve es que la magnitud del impacto de los bioestimulantes en el rendimiento de cultivos extensivos es variable. En general deberíamos considerarlo moderado, pero los rangos son muy, muy amplios. Pueden ir desde 2-3% por año hasta 15 o 20% por año. Digamos, por año me refiero, o por, digamos, como impacto global en el rendimiento de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, pero en general, si uno tuviera que poner un valor medio, el impacto está en el orden del 6, 7, 8% si uno toma las revisiones que hay a nivel internacional. Y en Argentina lo que más se está evaluando son productos que contienen en general nutrientes, en general micronutrientes, en formulaciones combinadas con ingredientes como pueden ser extractos de alga, fundamentalmente Ascophyllum u otras, y en algunos casos también algunos productos tienen bioestimulantes, tienen fitohormonas. O sea que el conjunto de ingredientes que puede tener un bioestimulante es muy amplio. Y lo que es interesante es tener claro que las evaluaciones agronómicas uno las tiene que considerar teniendo en cuenta la calidad del producto, quién lo provee, porque en esto es muy importante la calidad de los procesos de producción bioestimulante que garanticen la calidad, ¿sí? Y la uniformidad composicional, porque hay una relación, y ya con esto termino esta primera pregunta, hay una relación entre la composición y sobre todo cómo está configurado el producto en términos del cóctel de ingredientes con el impacto agronómico. Entonces, si uno no asegura la calidad en lo que es la composición, los atributos de estos productos, no hay garantía de que si los evalúa agronómicamente la misma performance agronómica. Entonces es muy importante desde la mirada del asesor elegir en función de los impactos de estos productos en los cultivos, ¿sí? Cómo impactan no solo en el rendimiento, sino en la calidad. El mercado de cultivos extensivos es posiblemente el más importante dentro de lo que son los bioestimulantes en la región pampeana. Es un rubro grande, la verdad, dentro de los bioestimulantes, el mercado de cultivos extensivos. Así que eso es un poco el panorama. Después uno puede profundizar y demás. El posicionamiento en general de estos productos son siempre complementando la nutrición y siempre complementando la fertilización del cultivo. En algunos casos, los fertilizantes foliares pueden incluir bioestimulantes y en otros casos solamente se puede comprar o adquirir bioestimulantes, digamos, ¿no? Entonces hay todo un abanico de posibilidades. Y después hay otros usos, que si quieren lo dejamos para ver si hay alguna otra pregunta. Si querés, Nicolás, fíjate a ver si mandaron más consultas. Así no contesto cosas que por ahí no estoy preguntando. Sí, te estás faltando porque en realidad te están llegando pilas de consultas, te aviso, Martín, así que por suerte has manejado muy bien los tiempos, muy corta la presentación. Tenemos creo que todavía como unos 25 minutos para intercambio. Vamos a tratar de darle respuesta a todas las preguntas que van llegando. Acá hay una que llega que es, ¿cuál es la regulación por parte del SENASA para estos productos? ¿Por qué no hay una normativa para ellos? El ácido gibberellico, por ejemplo, lo toman como un químico cuando es una fitohormona. ¿Cómo se puede trabajar para regular esto? Gran pregunta, gran pregunta. No es un problema solamente de Argentina. En este momento se está viendo un gran cambio, una gran discusión respecto de cuál es el marco legal o el marco regulatorio, porque la verdad es que, y esto no es solamente Argentina, como dije, los bioestimulantes, desde el punto de vista de su definición, que hay varias, pero en general no se lo consideran en sí mismos fertilizantes. Es decir, los bioestimulantes, para ponerlo algo que dije en la presentación, es que en general son productos que tienen compuestos químicos y organismos vivos, ¿sí?, que se los evalúan o se los considera, digamos, como productos que estimulan distintos aspectos: el crecimiento cultivo, la eficiencia de uso de los nutrientes, el transporte interno de los nutrientes, etcétera, la tolerancia al estrés abiótico. Entonces, son una serie de efectos fisiológicos que incluyen, sin duda, cambios nutricionales en las plantas, pero no
pero que son independientes del contenido de nutrientes del producto. Y esto último que digo es central para entender cómo funcionan y cómo se debería regular. La verdad es que SENASA, en el tema de biológicos en general y de bioestimulantes en particular, está revisando justamente todo el tema del marco normativo. Hubo mucho cambio, yo no estoy especialista en temas regulatorios, pero tengo entendido que hubo mucho cambio en el SENASA en cuanto a su estructura y en cuanto a su personal en los últimos años. Así que no tengo claro hoy quién está a cargo de la regulación de este tipo de productos, pero lo que sí está claro que es uno de los productos que más, digamos, conocimiento y sobre todo formación profesional demanda para quienes tienen que decidir qué producto inscribir o no, porque justamente estamos hablando de productos que tienen efectos fisiológicos bastante sofisticados muchas veces y que aún en el ámbito académico hay muy poco trabajo de revisiones, de metaanálisis de este tipo de cosas, y uno puede caer muy rápido en una subestimación y en considerar que por ahí no tienen valor cuando realmente tiene un impacto nutricional muy importante. Por ejemplo, ustedes piensen que el rango de dosis de aplicación de estos productos pueden ser entre medio litro a 3 litros por hectárea, para mostrar un rango en cultivos de todo tipo, extensivos, en cultivos intensivos, y los efectos, como dije, en el rendimiento pueden ser, y está medido en ensayo, no es una ilusión óptica, sino que ha sido evaluado por empresas de mucha trayectoria, y también muchos de esos ensayos que han hecho empresas conocidas en el ámbito local, la han hecho muchas veces en el INTA. Y entonces es muy difícil entender cómo algo que se aplica con muy poquitos litros por hectárea puede impactar, y ahí viene justamente el impacto fisiológico. Y el SENASA, el laboratorio de químico o el laboratorio de productos biológicos y demás, tiene una mirada más bien, digamos, o un abordaje regulatorio quizás más afín a lo que son los biofertilizantes, ¿no? Los inoculantes y demás, que tiene una estandarización de uso mucho mayor, y que no tiene, digamos, no tiene tanta complejidad para la inscripción. La realidad es que en el mundo y en Argentina, las empresas que comercializan bioestimulantes lo registran muchas veces por un tema de que no tienen otra opción, lo tienen que registrar por su valor químico, por su contenido y su composición, y no por su verdadero valor funcional. Y este es un grave problema, porque justamente el mayor valor agregado que tienen estos materiales y todo el cuerpo de conocimiento científico en cómo se posicionan y en cómo funcionan, no tiene nada que ver con su valor desde el punto de vista, digamos, de la composición. Yo puedo tener un producto que tenga 10% de nitrógeno con un aminoácido de alto valor biológico, y me va a disparar, cuando yo lo coloco vía foliar sobre un cultivo como puede ser trigo o un cultivo hortícola, me va a disparar un montón de mecanismos fisiológicos, de adquisición, de transporte de micronutrientes, de crecimiento vegetal, de las raíces, un montón de fenómenos bioquímicos, fisiológicos, que no tienen nada que ver con que yo le puse nitrógeno en términos de porcentaje. Sí tiene que ver con que yo lo coloqué, por ejemplo, en forma de aminoácido. Lo mismo pasa con los extractos botánicos, extractos de algas, como puede ser, hay varias algas, pero bueno, puede haber una, yo acá me anoté, Ascophyllum es la típica que se usa en los ensayos de Argentina. Entonces, hay que ver, para regular estos productos, tenés que conocer cómo funcionan, no tanto qué tienen, por supuesto tenés que saber qué tienen para ver cómo funcionan, pero no el contenido porcentual, que es algo que el SENASA está muy acostumbrado con los fertilizantes, definir el grado, el máximo contenido de nutriente, el mínimo contenido de nutriente, y esto es otro mundo. Y ese mundo no ha llegado todavía al ámbito regulatorio, y yendo a la pregunta, con las giberelinas o cualquier fitohormona, coincido plenamente que los productos tienen que ser considerados como un bioestimulante, un producto que tiene giberelinas o auxinas o otro tipo de fitohormonas. Las fitohormonas es justamente un gran grupo dentro de los bioestimulantes, y en general lo que predomina a nivel comercial son formulaciones que tienen de todo. Tienen nutrientes, que tienen fitohormonas a veces, que tienen extractos botánicos de algas o de otro tipo de plantas, y micronutrientes. Entonces es muy difícil clasificarlos. O sea, en realidad es un gran grupo, pero mi opinión respecto de temas regulatorios es que es un desafío, y la Argentina y otros países básicamente no lo han resuelto todavía.
y las empresas lo que terminan haciendo es inscribirlo como un fertilizante. Y lo que hacen es reportar el contenido nutricional, o el contenido químico, mejor dicho, composicional, y eso no es el ideal. Pero está pasando no solamente acá, sino en otros países, con lo cual en eso hay que tener un poco de paciencia hasta que tengamos en Argentina una normativa para lo que es el tema de la inscripción de estos productos, que hasta donde yo conozco no hay demasiado, mucho avance al respecto, hasta ahora por lo menos. ¿Ok? ¿Vamos a alguna otra pregunta? Martín, sí, me estás escuchando, ¿no? Sí, sí, perfecto. No sé si se escuchó lo que dije. Bueno, se escuchó bárbaro, por lo menos yo te escuché bárbaro. Llegan varias preguntas relacionadas al estrés, un poco hablaste de algas también, con algas y relacionado al estrés, así que voy a tratar de juntártelas un poco a todas las preguntas, para si las tenés que abrir o le podés dar respuesta todo junto. Nos preguntan puntualmente respecto a la helada, cuando hay helada, si conviene las acciones de los bioestimulantes previos o después a la helada. Nos pregunta con respecto a la tolerancia de sequía también. Cuando es generado por una fitotoxicidad, llega una pregunta respecto de si tiene sentido, después de haber cometido el error de haber detectado la fitotoxicidad, aplicar un estimulante. Y por última, un poco una de la que ya estabas hablando, Alga, cómo es la aplicación de algas marinas, en qué escala lo haría, si ayuda a mitigar el estrés y qué podríamos esperar. Bueno, ahí te tiré como para que nos ayude un poco a ver la utilidad de los bioestimulantes y su relación con el estrés. Bien, bueno, gran pregunta, bueno, varias, voy a intentar contestarlas. Cuando uno habla de extractos de algas, el Ascophyllum es el típico género y la especie la más conocida es Nodosum, pero hay otros. El Ascophyllum es un género muy conocido, que como es la más estudiada de las algas, digamos, que se utilizan como dentro de la composición o dentro de los productos bioestimulantes en general. Si bien es muy común escuchar la biografía de las algas, de dónde vivieron, dónde son extraídas, ¿no? En el Atlántico Norte, etc. Lo que es importante, ¿por qué estas algas tienen un valor? En general, cuando uno habla de extractos botánicos, lo que es importante es justamente que se suelen buscar o seleccionar plantas que por las condiciones donde viven, ya sean algas o plantas también, que viven en condiciones, digamos, de cambios climáticos o en ecosistemas donde están sometidos a variabilidades de las condiciones biofísicas, ¿no? Temperatura o inclusive calor y demás. Lo que es interesante es cuando uno tiene estos materiales es la cantidad de productos antioxidantes, compuestos químicos que tienen estos materiales. Y entonces, cuando uno los extrae y se hace justamente con determinados procesos de extracción y se formulan productos que tienen dentro de su composición estas moléculas, son la larga lista de compuestos antioxidantes. Muchos son conocidos. Y lo que es importante es, y por eso digo, yo puedo tener en el mercado distintas formulaciones con los mismos extractos de algas, pero la concentración de estas moléculas antioxidantes pueden ser variables en función del proceso que se utilizó, tanto para extraerlo o como para formularlo. Por eso es tan importante el tema de la calidad en la producción del fertilizante. Yo no lo puedo hacer en mi casa, agarrar un tacho y meter las algas y sacar de ahí y ponerlo en el cultivo. Es decir, es bastante más complicado que eso, y por eso, así como en general en fertilizantes no estamos tan pendientes si la urea viene de una planta de China o de Profértil, etcétera, porque uno supone que es un commodity bastante estandarizado y que si uno habla de urea, es urea. Cuando uno habla de extractos botánicos, no es lo mismo. Extractos botánicos es un gran nombre y por eso, aún con la misma alga, podés tener distintos, digamos, productos formulados con distintas concentraciones de las moléculas. Porque, como dije, los que son extractos de algas tienen la gran ventaja que aportan compuestos antioxidantes que al colocarse vía foliar, el 80% de lo que se usa de bioestimulantes a nivel, por lo menos de América Latina, es vía foliar, ¿sí? Pero los bioestimulantes se pueden aplicar perfectamente vía fertirriego o vía tratamiento de semillas, es decir, se puede aplicar desde el comienzo del cultivo y hasta estadios avanzados, reproductivos, eso depende. Y lo que es interesante es
ver en función de los trabajos de investigación que las mismas empresas que ofrecen los productos han llevado a cabo, tener en cuenta que, bueno, si fueron validados con, digamos, investigadores del ámbito local, si fueron ensayos que se han hecho, por ejemplo, en el INTA o en universidades, tienen un valor obviamente mayor que pruebas de campo que por ahí no han sido, digamos, hechos por ahí con un diseño experimental adecuado, etcétera. Pero yendo a las preguntas, estos productos, ya sean con extractos de algas, como pueden ser otros compuestos disponibles en el mercado, que se llaman generalmente, o se los agrupan como mejoradores de la respuesta al cultivo ante el estrés oxidativo. Todos estos ejemplos que me han dicho, que lo estamos viviendo en este momento en muchas zonas, heladas tardías, en trigo, por ejemplo, que hay zonas donde las heladas en espigazón son un problema, porque ahí sí impactan en la fijación del número de granos y en el rendimiento en grano. Las heladas, yo anoté aquí otras cuestiones, como puede ser también la sequía, las heladas, las sequías, todos esos eventos de estrés abióticos muy claros, como puede ser también la salinidad, en el caso de suelos que yo riegue con aguas, o si yo tengo cultivos en suelos bajos. Entonces, todo ese estrés salino o estrés por condiciones del ambiente abiótico, digamos, va a impactar. Y lo que yo tengo que buscar son productos específicos para eso. No es cualquier producto. En general, las empresas suelen diferenciar en su portfolio de productos aquellos productos que tienen un efecto mayor antiestrés, ¿sí? Que se aplican en general vía foliar para rescatar el cultivo. Eso uno se los aplica cuando el cultivo está bajo el estrés. En general se espera lo que recomiendan también las empresas, que en esto es muy importante escuchar la parte práctica, porque la experiencia práctica en el uso de bioestimulantes, así como pasa también con los productos foliares en general, es muy importante porque cuando uno va a los libros de nutrición foliar y demás, hay una amplia lista de interrogantes sobre un montón de cuestiones de procesos, cómo ingresan los productos por las hojas, cómo llegan, pero lo que hay cada vez más es una gran cantidad de información práctica, de ensayos, y que también es importante tener en cuenta la experiencia de empresas con cierta trayectoria, ¿no? Que están haciendo esto a nivel mundial. Dicho esto, los momentos van a variar. En general, cuando un cultivo tiene un estrés como una helada o una fitotoxicidad, uno generalmente, en el caso de las heladas, espera un poco a que el cultivo genere sus propios mecanismos de defensa, que generalmente involucran el funcionamiento de hormonas. Las plantas, cuando están sometidas a un estrés ambiental de este tipo, lo que sucede es que se desbalancean desde el punto de vista hormonal. Y como hay muchos micronutrientes, o nutrientes, no necesariamente micros, puede ser calcio, puede ser boro, puede ser zinc, que tienen un rol en ya sea en la biosíntesis de hormonas o en la prevención de la degradación de hormonas, juegan un rol muy importante. Por eso que van a haber productos que tienen micronutrientes, combinados algunas veces con fitohormonas, o con extractos botánicos que aportan fitohormonas o compuestos antiestrés. En cualquier caso, es muy común ver fotos y cuando uno ve la foto se convence de qué increíble cómo uno puede aplicar en un maíz. Yo he visto muchos ensayos en maíz que han tenido efectos de herbicidas residuales o en cultivos con estrés por heladas, y cuando uno deja pasar algunos días hasta que el cultivo ya empieza a generar sus propios mecanismos de defensa y lo ayuda con estos productos, el cultivo puede tener una recuperación importante o por lo menos reducir un poco el impacto que podría tener en lo que es el crecimiento y en la generación de rendimiento. Por supuesto, depende en qué estadio caiga este estrés, va a tener un mayor impacto o no. Si cae dentro del periodo crítico o cerca del periodo crítico, es un problema, tanto en maíz como en trigo y demás. Pero dicho esto, hay momentos que uno puede aplicar estos productos para recuperar, por ejemplo, un estrés oxidativo producto de una helada o un golpe de calor o ese tipo de cosas, o como complemento del manejo nutricional, que es también otro gran paquete donde uno complementa, cuando uno define el manejo nutricional de un cultivo, cubre los requerimientos a través en general de un manejo de la fertilización de base, que implica la aplicación a suelo, lo complemento vía foliar, por ejemplo, con micronutrientes o con mesonutrientes. Hay productos que pueden tener calcio con micronutrientes, etc. Generalmente los productos foliares tienen una ventaja en aportar nutrientes que tengan poca movilidad en floema
dentro de las plantas. El calcio es un ejemplo, el zinc es otro ejemplo, y son productos que tienen un impacto interesante en regular también el estrés. Por ejemplo, el calcio, que uno puede pensar que nuestros suelos tienen mucho calcio en general, y es así, es correcto. Como es muy poco móvil el calcio a nivel de floema, y bajo estrés justamente puede haber una alteración de una serie de hormonas, que el calcio cumple una función también en su funcionamiento a nivel de las células. La aplicación foliar de productos con calcio en alta concentración, ¿sí?, que hay en el mercado, productos que tienen calcio con alta concentración, combinados con boro y con zinc, tienen mucho aval científico internacional. Es decir, no es un buen ejemplo de un caso donde yo puedo no recuperar, donde puedo complementar la nutrición del cultivo, y esto hay experiencias locales en soja, maíz, en otros cultivos, donde uno puede colocar en periodos vegetativos y reproductivos, inclusive distintas aplicaciones. En eso es muy importante seguir las recomendaciones del proveedor, siempre y cuando sea confiable, ¿no?, en cuanto a la ventana de aplicación, que suele ser bastante amplia, y puede incluir estadios vegetativos y también estadios reproductivos tempranos en general. En general, cuando uno aplica productos bioestimulantes que incluyen micronutrientes o nutrientes en general, A mí se me cortó el audio de Martín, no sé si ustedes lo están escuchando. Como dicen los chicos, la verdad que lástima, porque teníamos muchísimas preguntas más. Vamos a darle unos minutitos a ver si vuelve a conectar. Si no, el espacio para recordarles a todos que está la posibilidad de buscarlo a Martín en la plataforma del Congreso y poder seguir el intercambio. Seguramente lo van a tener que hacer, porque la cantidad de preguntas que están llegando no van a poder responderlas. Bueno, acá estamos de vuelta, Nicolás. Mucha demanda Martín, de internet. Sí, mucha demanda de internet, te están llegando muchas preguntas. Disculpamos con los asistentes, porque seguramente no vas a poder contestarlas todas. Voy a recordar una vez más, por las dudas, que va a estar en la plataforma del Congreso, que te pueden buscar y seguir intercambiando sobre el tema, que es tan interesante. Te dejo una pregunta más, apelando a tu capacidad de síntesis, que me parece interesante. Nos plantean que, siendo estos productos sintéticos con contenido de fitohormonas, si pudieran llegar a generar algún desbalance o no por exceso de aplicación, si un error de dosis o una acción sin necesidad, sin diagnóstico, podría manifestarse en excesos o desbalances hormonales por exceso. Muy buena pregunta. Sí, tal cual. Acá hay que... Argentina hay una sola empresa que no voy a dar nombres, porque la van a conocer y no vale la pena estar por ahí mencionando ejemplos de empresas para no se enojen otras empresas. Pero lo que es importante con el tema de fitohormonas, que generalmente en la Argentina hay una empresa cuyo foco es internacionalmente el desarrollo de productos con fitohormonas, pero no solamente fitohormonas. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, tal cual como vos decís, cuando uno formula productos con fitohormonas, gibrelinas o auxinas, o inclusive con otro tipo de sustancias de tipo hormonal, es muy importante que esté sumamente estudiado las concentraciones de esas hormonas, la pureza de las mismas. Es decir, no es algo que yo puedo hacer en mi casa comprando hormonas vegetales y formulándolo. Es muy importante las concentraciones, las relaciones entre esas fitohormonas, porque algunas tienen impactos en el crecimiento de raíces, otras tienen mayor impacto en el crecimiento de lo que sería el vástago o la parte aérea, etcétera, o inclusive en la estimulación del crecimiento de frutos. Entonces, el tema de las fitohormonas, cuando uno las aplica en concentraciones relativamente altas, o con un problema de relaciones, tal cual lo que vos decís, puede llevar a generar algún inconveniente. Cuando uno utiliza productos que están comercializados, que se comercializan en el mercado y que están patentados, la mayoría de los productos que yo dije están patentados, o sea, tienen una patente internacional, ¿sí? Los que están provistos por empresas que están en nuestro país operando en general tienen patentes donde están muy, muy estudiadas las relaciones entre
esas fitohormonas. Y la mayoría de las otras empresas en general tienen distintos portfolios de productos que incluyen de todo, un poco lo que yo mostraba en la presentación. Pueden tener nutrientes, que pueden ser micro o mesonutrientes en general, aunque pueda haber macronutrientes también tipo potasio o azufre o lo que sea, macro o micronutrientes, y pueden incluir aminoácidos, pueden incluir inclusive hidrolizados proteicos, péptidos, ¿sí? Pueden incluir bioestimulantes. Lo que sí es importante es que el producto diga qué es lo que tiene, y en general yo nunca he visto muchos problemas, o difícil de verlo acá, porque ¿no? Uno aplica y hay tantos factores que a veces es difícil, pero si uno aplica el producto según las recomendaciones de la empresa proveedora, y esa empresa proveedora tiene productos inscritos en SENASA y los antecedentes científicos y técnicos justifican de alguna manera o invitan a que uno confíe en esa empresa, es muy importante. Porque en esto, como dije, a diferencia de los fertilizantes tradicionales, que esto no es un fertilizante, sino que los bioestimulantes tenemos que considerarlo como una mezcla de ingredientes que tienen que estar formulados con determinadas condiciones de calidad, y uno tiene que confiar que esa composición, si quieren, y esos grupos funcionales que tiene ese bioestimulante van a seguirse, digamos, se van a cumplir si yo lo compro hoy o mañana, etcétera, etcétera. Entonces, eso garantiza que funcionen agronómicamente sin generar problemas. Es decir, son productos que no son ecotóxicos, por el contrario. Los bioestimulantes crecieron mucho a nivel mundial porque son productos en general de origen biológico o se han obtenido a partir de procesos biológicos, ya sea, inclusive hay muchos de estos productos, de estos bioestimulantes que surgen como un subproducto de industrias que si no tuvieran un canal de uso como bioestimulante, impactarían en el ambiente, con lo cual los biofertilizantes, pero particularmente los bioestimulantes, son un grupo que están creciendo mucho, mucho porque el consumidor, de alguna manera, el agricultor a nivel mundial, lo está demandando para sumarle un poco más de productos biológicos a su paquete, porque percibe que son mejores. Pero, sin embargo, no debemos soslayar, como dije antes, que siempre o gran parte de estos productos o bien complementan el manejo nutricional del cultivo, sumándole un plus de impacto sobre el rendimiento y o sobre la calidad, que no tuve tiempo de hablar, pero hay muchísimos ejemplos de mejoramiento de la calidad del producto cosechado, o bien tienen un posicionamiento para el manejo del estrés abiótico en plantas, y como los cultivos de secano que hacemos en la región pampeana y en otras partes del mundo están sometidos a una variabilidad importante en las condiciones del ambiente, ya sea el ambiente climático o también el ambiente edáfico y nutricional, entonces estos productos tienen un rol, ¿sí? Muchas veces es difícil predecir en qué año los debo aplicar, porque yo no tengo la chance de predecir muy fácil cuándo voy a tener un estrés abiótico. Si todo el mundo hubiera sabido que iba a haber una sequía progresiva, como estamos viendo en algunas subregiones de la región pampeana, y hubiéramos sabido que vamos a tener heladas en espigazón, en trigo, hubiéramos por ahí manejado distinto, pero el mundo de los que trabajamos en esto sabemos en el ámbito agropecuario que no podemos predecir. Lo que podemos hacer es incorporar al paquete de manejo de insumos y de procesos distintas herramientas para mitigar esa variabilidad, mejorar el rendimiento ante ese escenario, asumiendo que va a seguir estando, y eso incluye no solamente insumos como lo que estamos hablando hoy, sino también el manejo del cultivo en general, el manejo nutricional, el manejo de suelos, etc. ¿Ok? Martín, los tiempos cumplidos, me parece que no vamos a responder más preguntas por ahora. Seguramente el público te buscará y podrás seguir dando el tema. Nos has ayudado muchísimo en todo lo que es estimulante, en la realidad, en la potencialidad. Solo me queda agradecerte infinitamente, disculparnos con el público porque algunos problemitas de micrófono tuvimos, pero bueno, agradecerle a toda la audiencia por el interés que tuvieron y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, a vos, y gracias a todos los que están escuchándome. Sí, disculpen por temas de conectividad, hicimos lo mejor que pudimos para que llegue este taller de la mejor forma posible, así que los dejo también ya en manos de ustedes, y gracias por todo, por participar. ¿Mm?